Muy buenos días a una comunidad grande, maravillosa, que aún en su totalidad pues no conozco porque son muchos los hermanos, los amigos que entran a formar parte de estas enseñanzas y que pues disfrutan del conocimiento de la palabra de Dios. Quisiera hacer una pequeña introducción esta mañana a lo que va a quedar aquí como evidencia de lo que las escrituras dicen en cuanto a lo que hace la palabra cuando la persona tiene un encuentro personal con ella, un encuentro íntimo con la palabra. Yo me he preguntado siempre qué es tener un encuentro con la palabra. Uno escucha muchas veces en muchas partes, es que vamos a tener un encuentro, vamos a ir a un encuentro, vamos a ir a un encuentro. Entonces, ¿qué es tener un encuentro con la palabra? Bueno, eso vamos a irlo desarrollando, aunque podía lanzar varias ideas, pero una de las principales es, como dice la escritura, ver y oír lo que la palabra dice. ¿Quién vio y oyó mi palabra? Dice Jeremías. Entonces, un encuentro con la palabra es ver y oír la palabra, tener revelación, haber escuchado a Dios en su corazón a través de la escritura. Y la palabra cumple con algunos propósitos muy grandes, muy interesantes, muy valiosos para la vida de aquel que escucha la palabra. En este caso, creyentes. Entonces, cuando una persona se acerca a la palabra y tiene un encuentro con la palabra, lo que va a encontrar es el carácter de Dios. Va a encontrar quién es Él, cómo es Él, qué piensa. Y empieza uno en ese encuentro con la palabra a tener una comunión con su voluntad, a saber qué es lo que Dios quiere, por qué lo quiere así. Y empieza el creyente o la persona que tiene un encuentro con la palabra a vivir la palabra, a querer agradar a Dios en todo tiempo. Agradar a Dios es creer que lo que la escritura dice, que es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere para la vida de uno, pero también para la vida de todo aquel que se acerque. Entonces, tener un encuentro con la palabra tiene que renovar la mente, tiene que transformar la vida de aquel que se acerca a ella. Para no hablar negativamente, sino somos muchos los que nos podemos acercar a las escrituras y resulta que acercarse a las escrituras sin una comunión íntima con el Señor, sin de verdad querer saber de aquel que habla, porque es que las escrituras es el pensamiento de Dios. Entonces, cuando uno ve las escrituras, las analiza, las estudia, entonces lo que hace uno es descubrir a la persona que está detrás de esa carta. Y esa persona que está detrás de esa carta, obviamente, es nuestro Padre Celestial. Y expresa quién es Él, cómo es Él, y cuál era su propósito, y cuál ha sido su propósito desde la eternidad hasta la fecha, y que seguirá siendo hasta la eternidad el propósito de Dios. Entonces, acercarse a la palabra es realmente grandioso, maravilloso. Por eso, cuando uno escucha tener un encuentro con la palabra, eso ojalá quede marcado en el corazón de aquellos que están viendo que van a entrar en esta reunión, puedan meditar un poco en su corazón qué es tener un encuentro con la palabra. ¿Qué será eso? ¿Es una frase? ¿Es algo que vale la pena indagar, investigar y poder mirar desde lo profundo de nuestro ser si en algún momento nosotros hemos tenido realmente un encuentro con la palabra? Y lo hago en énfasis porque digamos que todavía, como vamos a ver también hoy, pareciera que nuestra mente está esclava de cosas y que necesita ser libertada de esas esclavitudes, ¿cierto? El alma necesita entender realmente que es libre. Entonces, bueno, eso se logra con un encuentro con la palabra. Un encuentro con la palabra no es ir a una reunión con otro poco de amigos o de hermanos en la fe y hacer un poco de eventos y esto no. Un encuentro con la palabra es ella y yo y ella, la palabra. Las emociones tienen cabida dentro de esta reunión con la palabra, de este encuentro con la palabra, en mi intimidad con Dios. Yo sé cuáles son las emociones que me van a surgir, porque cuando uno tiene un encuentro con la palabra, cosas maravillosas empiezan a pasar en cualquiera persona que se acerque a la palabra, queriendo tener un encuentro con ella. Entonces, solamente voy a usar un ejemplo de los cientos de ejemplos que tienen las escrituras, nomás solo mirando Hebreos, de un hombre como usted y como yo, que tuvo un encuentro con la palabra y se llama Pablo o Saulo de Tarso. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo sabemos que Pablo o Saulo tuvo un encuentro con la palabra? Pues solo observando 13 cartas paulinas y lo que cuenta el libro de los Hechos acerca de él. Es una muestra muy fehaciente de que la palabra hizo cosas grandes en la vida del apóstol Pablo. Renovó su mente, transformó su vida
de 180 grados, realmente. O sea, si iba para el sur, quedó caminando de una vez hacia el norte con un pensamiento, con un pensamiento cambiado, diría yo, transformado, un pensamiento transformado, renovado por ese encuentro con la palabra, porque él tuvo un encuentro realmente con la palabra hecha carne. Cara a cara se vio con el Señor Jesús y eso transformó su vida. Yo quisiera leer unas escrituras, es un poquito largo, pero es para contar de él algo, del apóstol Pablo, que lo cuenta las escrituras, que está en Hechos 26, del 4 al 23. La gran mayoría de los que se reúnen, pues están celebrando el Día del Padre. Yo no soy de los que celebran el Día del Padre, el Día del Padre para mí es todos los días. Me siento muy bendecido porque soy honrado por mis hijas, por mis hijos, nietos y nietas, todos los días soy honrado por una congregación bonita, todos los días, sea con una llamada, sea porque, por muchas razones, me siento honrado como papá todos los días, papá de mis hijos, pero también papá espiritual, que Dios nos ha convertido cuando nosotros somos expositores de la palabra. Bien, entonces voy a leer y Milenita me va a acompañar desde el 12 en adelante. Vamos a hablar del apóstol Pablo contándole a Agripa, un cónsul o un jefe allá de Roma, su historia, la historia de su encuentro con la palabra. Y eso pues nos va a abrir luces para lo que vamos a ver esta mañana, que es sencillo, pero muy precioso. Y esto, como decía al principio, es una evidencia, porque es que lo que venimos nosotros estudiando hace meses y meses, eso es algo muy maravilloso, realmente maravilloso. Desde mi punto de vista, es algo tan extraordinario que ya cada cual debería estar estudiando la escritura, no buscando quién se le enseñe, sino habiendo quien se le enseñe, como es el Espíritu Santo, en una comunión tan profunda y tan íntima con la palabra, que es lo que renueva al fin de cuentas la vida de las personas. Lo que uno hace acá como expositor de la palabra es querer manifestar ese sentimiento profundo que tiene uno de que todos seamos hombres y mujeres de Dios metidos en la escritura, meditar en ella, estudiarla, que ella sea la que guía nuestras vidas en todo tiempo, que maneja nuestras decisiones, la palabra, que sea la que nos bendice cada día la palabra. Eso es lo que uno anhela desde el corazón, desde todo su ser, desde las entrañas, además, como yo digo también, porque es lo que lo quiere. Y es realmente el deseo de Dios, que nosotros, como dijo alguien, paremos de sufrir, de estar pensando lo que no y de estar viviendo lo que no. Cuando uno tiene una reunión íntima con la palabra, eso se transforma totalmente. Entonces ya uno lo que busca es al Señor en cada actividad de la vida. Uno lo va a buscar, uno va a querer tener con Él esa relación íntima, esa comunión íntima con su palabra. Y eso, pues, ¿qué más consejo necesita uno? La Escritura dice que la Escritura es una multitud de consejeros. Cada versículo es un consejo para aquel que se acerca a la Escritura, queriendo tener un encuentro con la palabra. Bien, dice Hechos capítulo 26 desde el 4 en adelante. Dice así: mi vida, dice Pablo, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, con todas las letras, fariseo, o sea, no negaba nada de lo que era. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Él está utilizando el antiguo pacto, la ley, para presentar su defensa de que por qué predica lo que predica y por qué todos los judíos lo quieren matar. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, lo que hacen, los ritos, todo el hacer, ¿cierto? Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mire lo que dice ahí.
Yo ciertamente, hablando de cómo pensaba Pablo, antes de tener un encuentro íntimo y personal con la palabra. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, además está hablando de los sacerdotes que son los que lo quieren matar a él, ¿cierto? Y está diciendo que ya han matado a muchos creyentes. Y según la ley, ellos tienen prohibido matar, pero ahí está diciendo, ellos han matado a muchos y yo di mi consentimiento. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, a los creyentes, los forcé a blasfemar. Y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo antes de tener un encuentro con la palabra. Y dice, versículo 12 en adelante, amada hermana Milena. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Vuelve otra vez con los sacerdotes, o sea, los que lo quieren matar, lo estaban enviando a matar creyentes antes, sí. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Dice el versículo, gracias Milenita, dice el versículo 19, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial, o sea, obedeció inmediatamente. Y dice el siguiente versículo, el versículo 22, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que hablaron Moisés, los profetas y toda la Biblia en el antiguo pacto. Bien. ¿Cómo es que un estudioso como Pablo de las Escrituras no había podido ver esto antes? ¿Cómo no lo había podido ver antes? ¿Qué era lo que Pablo necesitaba para poder entender lo que todos los profetas, Moisés, los salmos y demás hablaban? Pues recuerden que él, como estamos leyendo acá, tuvo un encuentro con la palabra personal, yendo por el camino a Damasco, lo rodeó una luz y le habló el Señor Jesucristo. Quedó ciego por 3 días, como se vio en una reunión, pero cuando abrió sus ojos a la vez. Estaban cerrados a la verdad de Dios y se abrieron a la verdad de Dios. Y pudo entender todo ese conocimiento que él tenía, lo pudo comprender, le fue revelado quién era con aquel que se había encontrado y que además perseguía. Mataba a creyentes, encarcelaba a creyentes, azotaba a creyentes, estaba de acuerdo con los que los mataban. Eran los mismos judíos. Entonces, Pablo tiene un encuentro con la palabra muy profundo y su vida, su mente, sus pensamientos fueron renovados y su vida transformada.
Muchas veces habla la escritura de Pablo diciendo todo lo dio por basura. Su vida no tenía valor ni sentido, sino era a través de la vida que Cristo le había dado. Lo único que él deseaba era agradar a su Señor. Lo único que él deseaba era exponer quién era su Señor, a costa de pasar la mayoría de su vida en la cárcel, ser apedreado, ser latigado, etcétera, etcétera, etcétera. A eso no estaba dispuesto cuando iba a matar creyentes, porque todo el mundo estaba de acuerdo con él. Pero hoy sí está en peligro su vida. O sea, en ese momento de la historia está en peligro su vida porque lo persiguen por todo lado para matarlo. De hecho, Dios le dijo lo que leímos, que lo iba a proteger de todos, y aún de los gentiles. Y fue encarcelado por muchos años, pero aún desde allí escribió 13 cartas expresando libertad, expresando amor, expresando vida, expresando salvación, expresando paz, expresando gozo, expresando el amor de Cristo desde las prisiones. Y como bien dicen las escrituras, donde estuvo el carcelero y el dueño de la cárcel y todo el mundo conoció del Señor Jesucristo. Y si estaba en el palacio del rey, desde el que estaba amarrado con él al cepo hasta el rey, conoció del Señor. Su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro frente a frente con la palabra. Frente a frente con la palabra. Entonces, esas son cosas de las cuales vamos a hablar un poquito hoy, porque nosotros hemos escuchado palabra todo este tiempo, pero no cualquier cosa. Ustedes son testigos de lo que acá se ha dicho, se ha hablado, y de lo que Dios les ha hablado a ustedes al corazón también. Porque no desconozco que cada uno de nosotros escudriña la palabra, estudia también, trabaja en la escritura, y el Señor enseña, el Señor se deja ver, el Señor se revela en nuestras vidas en la medida que nosotros nos comuniquemos con Él. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a leer un par de porciones de la escritura y esperemos cada uno de nosotros que esta palabra nos anime. Llevo 3 reuniones hablando un poco de el deseo de Dios para nosotros en cuanto a la comunión que debemos tener con Él, en cuanto al deseo profundo que debe estar en nuestros corazones de tener una comunión íntima con la palabra. Y realmente iba a cambiar la enseñanza este domingo. Dije, voy a hablar otro tema, pero la verdad no he podido, sea por mí mismo, sea por mis hermanos, sea por la persona que va a escuchar entre semana a través de YouTube esta enseñanza que fui invitado a hacer. Entonces, es eso, una invitación, es de parte de Dios trayendo consuelo y ánimo a cada uno de sus hijos en medio de lo que se está viviendo a nivel global, porque no es solamente en Colombia, donde hay guerras, donde hay corrupción, donde hay maldad, sino que hay guerras en otros lados, hay corrupción y hay maldad por todo el planeta Tierra. Ahí, en este momento se están avecinando guerras que uno dice, ¿a dónde va a parar esto? Pero que va a parar a donde Dios quiere que tenga que parar, porque la voluntad de Dios se cumple y todo está escrito y se está cumpliendo al pie de la letra. Así que lo que a nosotros nos corresponde como creyentes es orar por las naciones, por la paz de las naciones, por todo lo que el Espíritu de Dios ponga en sus corazones, que está en la palabra, orar para que en nuestro ser haya paz. Haya paz. Y esa paz viene de creer que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y una de las cosas que ha dicho es que va a venir por su iglesia. Y si eso no nos deja a nosotros en paz y tranquilos, pues sería muy triste estar nosotros corriendo tras de lo que no, sabiendo que Dios ya habló. Va a venir por su iglesia. No tenemos que escondernos, no tenemos que hacer nada. Cristo va a venir por su iglesia. Esa es nuestra fe. Hebreos capítulo 1. Bueno, leamos del 1 al 5, sí, del 1 al 5, por favor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Gracias, Kate. Muy bien. Habló muchas veces y habló de muchas maneras a los padres a través de los profetas. Los profetas eran los que eran la voz de Dios para el pueblo de Israel durante toda la existencia de Israel hasta la venida del Señor Jesucristo. Eran los mensajeros de Dios todo el tiempo. Pero dice que en estos postreros días, o sea, hoy, 2025, día 15 de junio, Dios nos habla por el Hijo. ¿Qué dice del Hijo? Ese Hijo fue constituido heredero de todo y por ese Hijo se hizo el universo. Bien, vamos a mirar un poquito de eso que está escrito ahí. ¿Cómo podemos entender que Dios nos habla por el Hijo hoy? ¿Cómo podemos entender que hoy, 15 de junio de 2025, nos habla por el Hijo? ¿Quién me quiere ayudar un poco? ¿Cuántas veces hemos leído nosotros Hebreos 1, 2 al 5? Se me viene a mi mente que Dios nos habla en nuestros días a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Bueno, Y como pues ya sabemos, la Biblia nos cuenta la historia de Jesucristo, toda la historia del plan de salvación para el hombre a través de Jesucristo. Entonces, pues así es que yo entiendo que Dios nos está hablando en nuestros tiempos por el Hijo. gracias, Hernando. Milena. Porque hoy en día en todo el mundo sabe quién es Jesús y él fue el único que le creyó al Padre. Entonces, al acercarse uno a las Escrituras, solo mira a Jesucristo. Bueno, bien. En estos días, versículo 2, nos ha hablado por medio del Hijo, dice la Escritura, dice por el Hijo. Y tiene que ser interesante entender que no nos está diciendo por medio del Hijo, sino por el Hijo. ¿Qué quiere decir por el Hijo? Pues vamos a ponerlo en el plano natural. ¿Cómo conocen nuestros hijos a Dios? ¿Por medio de la mamá y del papá? ¿O por la mamá y el papá? Por la mamá y el papá. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros mostramos a Dios. Muy bien. Entonces, en estos días, hoy, Dios nos habla por el Hijo. Entonces, ¿qué es lo que nos habló el Hijo? ¿Qué nos habló el Hijo? Y nosotros ya sabemos que el Hijo dice que el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, Él habló por el Hijo, no por medio del Hijo, por el Hijo. Si fuera por medio del Hijo, el Hijo lo que hacía, lo que debiera haber hecho es contar. Esto dice la Escritura, esto dice la Escritura, y contar, y contar, y contar. Pero lo que eso interpretar, ¿no? Señora. De pronto le hubiera podido dar su propia interpretación, perdón que te interrumpa ahí, pero no interpretó. Él habló exactamente lo que el Padre le decía. Entonces esto no era de hablar ni de interpretar, sino de manifestar con su vida quién era su Padre. Él no dijo, el que me oyó a mí, ve a mi Padre, sino el que me ve, ve a mi Padre. Entonces, Dios nos habló, nos sigue hablando por el Hijo nos habla. Entonces, es interesante porque ahorita más tardecito vamos a volver a esta porción. ¿El Señor Jesús tuvo un encuentro con la palabra siendo la palabra? Claro que sí. Si él no hubiera tenido un encuentro con la Escritura, ¿cómo hubiera sabido, cómo hubiera hecho para saber quién era él? La Escritura le dice, él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aprendió obediencia, todo lo que ya sabemos y que hemos hablado acá. Entonces él tuvo que saber quién era su Padre para con su vida manifestar a su Padre. Entonces no vieron a Jesús, sino vieron al que él manifestaba. Los que lo vieron, los que no pudieron entender, oye, todavía no saben que yo vengo del Padre, ¿cómo sabe? Pues el que me ha visto a mí, pues ha visto a mi papá. Y si no me cree, pues por las mismas obras, no las hago yo, las hace mi Padre a través de mí. O sea, créanme, por favor, créanme. Una súplica del Señor en ese tiempo. Bien. Entonces nos habla por el Hijo. ¿Y qué dice del Hijo? Que lo constituyó heredero de todo. Lo constituyó heredero de todo. Tengo una pregunta para esa frase.
¿De qué fue constituido heredero Jesús? ¿Qué fue lo que le dieron como herencia al Señor Jesús? Porque fue constituido heredero de todo. ¿De qué todo? Yo lo único que hago delante de ustedes es exponerles lo que yo le pregunto a la Biblia, ¿cierto? Como la estudio, pues es mi manera, no estoy diciendo que tenga que ser camisa de fuerza, eso con ustedes no. Pero yo cojo los versículos así como los estamos llevando y pum, voy preguntándole. Y hay veces quedo yo como que esto ya lo he escuchado, pero no sé qué es realmente, o sea, quedo como que esto de qué se trata y me toca trabajar otra vez la Biblia hasta que vuelvo y me meto en la línea conductora y sigo el estudio. Esta pregunta que estoy haciendo, a quien constituyó heredero de todo, al Hijo lo constituyó heredero de todo, y ese Hijo que fue constituido heredero de todo, nos habló del Padre, nos habló de Dios, con su vida misma nos habló de Dios. ¿De qué fue constituido heredero el Señor Jesús? Y no fue de plata precisamente que fue constituido heredero, que le repartieron la finca y el carro y la casa y la beca. Hernando. Bueno, pues una herencia es de lo que nos dejan nuestros padres. Entonces, pues entiendo que Jesús heredó todo lo del Padre. ¿Y qué tenía todo el Padre? Pues de Él es todo. Dice que Él es la tierra y su plenitud, los cielos. Pues no sé, en la palabra todo es muy extensa. Digamos que el razonamiento humano no podría entender ese todo, pero es lo que logro entender. Bueno, está bien, Hernando. Muy bien. Y ahorita miramos a ver si lo que está diciendo es una herejía o no. No, si está bien o no está bien. Tranquilo. Bien. Ya que. Gracias, Hernandito. Bueno, pues yo voy aquí en donde Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces aquí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, para mí, o según este versículo, todo lo que el Señor heredó fue la vida, la luz, el que sea el camino, la verdad y la vida. Eso fue lo que él heredó a su muerte, porque él tuvo que morir para poder heredar. Murió, fue enterrado, resucitado y bueno, él heredó absolutamente todo. Que sea la luz, que sea la vida, que sea todo lo que fue hecho por él y para él. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Jackie. Están románticos, poéticos, están hermosos hoy. Siga, Mil. Para mí ese heredero es el yo soy. Él entendió quién era. Soy hijo, soy verdad, soy amor. Para mí esa es la herencia que él recibió. Y por eso soy coheredera. Bien, él recibió todo lo que Dios es como herencia. Todo lo que Dios es. Y claro, dice que puso bajo sus pies la tierra, los cielos y todo lo puso bajo sus pies y lo entregó en sus manos y demás. Pero esta herencia es la que ustedes y yo también recibimos, como dice Milena, y que vamos a ver en esta mañana. Gracias, Milenita. Está muy bien, gracias a todos. Esto es precioso. Muy bien. Entonces dice, y por quien asimismo hizo el universo, a causa de Dios hizo el universo, causa de ese hijo, Dios hizo el universo. Entonces dice el versículo 3, supremamente interesante. Ese hijo, por el cual nos habla, es el resplandor de su gloria. ¿Estamos hablando de herencia? Estamos hablando de herencia. Es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó. ¿Heredó qué? Más excelente nombre que ellos. Wow, eso es muy lindo, ¿cierto? Entonces mira lo que es ese hijo del cual venimos hablando desde el principio, por el cual nos habla Dios en este tiempo, y por quien hizo el universo, es el resplandor de su gloria, la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su Padre, sustenta las cosas, me sustenta a mí, lo sustenta usted con esa palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado. Bien. Y heredó más excelente nombre que los ángeles. Entonces, el libro de Hebreos, para hacer un poquito de paréntesis ahí, nos muestra Jesús superior absolutamente a todo. Absolutamente a todo, a los ángeles, a todo lo creado, a todo lo pensado, absolutamente superior a todo, a la vida, a la muerte, a todo superior. Entonces, esa es la persona a través de la cual el Padre nos habla en este tiempo. Bien. Y dice que heredó más excelente nombre que los ángeles. Y hace unas preguntitas, el versículo 5. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles le dijo, oye, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y oye, yo seré a ustedes padre y usted me será mi hijo. ¿A cuál de los ángeles le dijo eso? Parece que pone a Jesús en una posición realmente maravillosa, en la más alta posición de hijo, y le da lugar, le da nombre, le da identidad, le da absolutamente todo a su hijo. Esa es la herencia, mira, esto es tuyo. Disfruta esa herencia que yo te estoy dando, le dice el Padre en pocas palabras. Vamos a mirar y vamos a opinar un poco, porque esto que vamos a ver, realmente yo les digo, tiene que penetrar en lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestro ser, y seguir caminando firmes, muy firmes, hacia adelante, no haciendo nuestra voluntad, no viviendo nuestros propios pensamientos, porque seríamos independientes de Dios, no viviendo nuestros propios deseos, porque también estaríamos independientes del deseo de Dios. No somos esclavos, somos libres, como lo vamos a ver, para vivir a nuestro Padre Celestial, para vivir a nuestro Señor Jesucristo. Así que esto a nosotros nos tiene que, a ustedes y a mí, renovar la mente y transformar la vida. Cada vez que nos acerquemos a la Escritura. Hoy yo le quise poner ese título, un encuentro con la palabra. ¿Qué es eso? Un encuentro con la palabra. El apóstol Pablo, un solo ejemplo puse hoy, tuvo un encuentro con la palabra. Su mente fue renovada, su vida transformada. Totalmente. Lo único que le importaba era predicar el evangelio, hablar de Cristo. Que lo azotaron, que lo apedrearon, que lo metieron preso, no le importó. Todo lo dio por basura, con tal de agradar a Cristo, con tal de manifestar él en su vida quién era Cristo. Entonces, a nosotros nos tiene que ayudar esto, hermanos y hermanas. Nos tiene que vivificar, alentar, fortalecer, entender y saber quién es Cristo. Yo no sé qué problemas pueda estar pasando usted, financieros, de casa, con sus hijos, con sus hijas, yo no sé qué problema. Pero mientras nosotros nos acerquemos al Señor, nos acerquemos a Dios, Él es el que nos fortalece y nos anima. Puede que a usted no le quite el problema, o a mí, pero ese problema es usado para que nosotros crezcamos en muchas cosas, en paciencia, en verdad, en templanza, en mansedumbre, en humildad. ¿En cuántas cosas necesitamos nosotros crecer? Eso lo sabe usted, lo sé yo. Por eso estas palabras tan maravillosas de la Escritura, que nos llevan a entender que nos está hablando por el Hijo, el heredero de todo, a quien se le dio un nombre que es sobre todo nombre, a quien se le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. De ese vamos a hablar hoy un poquito. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Hoy son pocas las escrituras, pero bastante el aprendizaje, diría yo. Muy sabrosito. Romanos 8, vamos a leer apenas 2 versículos y después miramos hacia atrás un poco y observamos un poco el texto. Dice así el versículo 16. Quiero que prestemos mucha atención a este versículo. Amados hermanos que entran entre semana, amados hermanos que están presentes y hermanas, prestemos atención a lo que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que habla a nuestro espíritu y le da testimonio de que somos hijos de Dios. La pregunta mía es, ¿cómo hace el Espíritu para dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Porque está dando testimonio. ¿Qué testimonio le ha dado a usted? ¿Qué testimonio me ha dado a mí de que soy hijo de Dios? ¿Cuál es el testimonio de que el Espíritu Santo ha mostrado para que yo pueda entender de que soy hijo de Dios?
Esto se lo tenemos que preguntar al texto, hermano. Se lo tenemos que preguntar al texto. ¿Cuál es el testimonio que el Espíritu Santo le ha dado a usted? Testimonio, muy bien testimonio, de que usted es hijo o hija de Dios. Bien. Y sigue diciendo, y si hijos, también herederos. Si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Para ser heredero, ¿qué se tiene que ser? Hijo. Ahí dice, y si hijo, clarito, si no es hijo, no es heredero. Y si hijos, también herederos. O sea, no solamente ser hijos, sino que ahora somos herederos, herederos de Dios, no de mi papá y mi mamá, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a parar esa coma ahí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, o sea, si yo soy hijo, soy heredero. Heredero de Dios, no heredero. Ah, es que yo soy heredero. No, yo soy heredero de Dios. Y coheredero con Cristo. La pregunta es, ¿de qué somos herederos y de qué somos coherederos? ¿Alguien me puede ayudar? Por favor. Porque estamos estudiando entre todos los que estamos acá hoy. ¿Quién me puede ayudar? No se sientan amedrentados, ni asustados, ni nada. Ustedes están leyendo y además que ya, pues esto lo hemos visto ya por bastante tiempo, solo que yo quiero como resumir un poco todo lo que hemos visto. Yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo eso resumirlo un poco en unos cuantos versículos para que nosotros podamos entender un poquito más aterrizado lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Yo soy la verdad. Hablamos el domingo pasado. ¿Quién quiere levantar la mano y participar de esta reunión hoy? ¿Herederos Yo de qué? quiero. Sí, señora. Para mí soy heredera de la vida eterna que me da Él, de su perfección, de toda su grandeza, de todo su amor. Y coheredera es de lo que hizo Jesús por mí y de lo que eso sirve para mi vida. Eso pues es para mí, no sé. Gracias, hermana Egna, pero les voy a hacer una pregunta un poquito más. Yo no estoy diciendo si lo que está diciendo la hermana Egna es correcto o no es correcto. Yo no estoy diciendo nada de eso. Solo quiero poner hacer una preguntita. Bueno, pregunta no. El que no es hijo, no hereda. Los que somos hijos, heredamos, dice ahí. Muy correcto, ¿cierto? ¿Qué es mejor? ¿Ser heredero o coheredero? Y es una pregunta cualquiera. Puede ser no es una zancadilla tampoco, sino ¿qué es mejor? Y esa pregunta se hace para poder ver el texto. Oye, ¿soy coheredero o soy heredero? ¿Cómo es la cosa? Porque el que es heredero es una cosa y el que es coheredero es otra cosa. O será lo mismo, no sé cómo lo entiendan ustedes. Vean, tranquilo, no van a contestar, solo preguntas que tienen que hacerse a la hora de estudiar el texto. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Solamente quería adicionar una cosita según lo que acabas de decir y es ¿qué es un coheredero? Dice acá, un coheredero es una persona que junto con otras tiene derecho a una parte de la herencia. Gracias. Entonces voy a arrancar por coheredero. ¿Quién es coheredero? Aparte de usted y yo. ¿Quién es coheredero? Según el texto. ¿Quién es coheredero? Jesús. Sí, el Señor Jesús, el Hijo. Él es coheredero. O sea, ¿es de él solo la herencia? No. Creo que está diciendo que usted y yo somos participantes, como tengo escrito por acá, somos participantes de los mismos derechos y privilegios que Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. Somos participantes de los mismos derechos y privilegios que Jesús. Lo que él recibió, lo recibimos nosotros. Somos coherederos, quiere decir, compartimos la misma herencia. La misma herencia. Ah, ok. Como usted es hijo, es heredero de Dios, pero no usted solo. Él dice, no, usted solo, deje la envidia, hermano. Que, a mí nadie me puso para repartir herencias, dijo el Señor por allá, un par de individuos que estaban agarrados por la herencia. No. Aquí no va a haber problema. Aquí la cosa es que son coherederos con Cristo. O sea, lo que a él le pertenece, me pertenece a mí, lo que me pertenece a mí, le pertenece a él. ¿Y por qué nos pertenece lo mismo? Milena, ¿por qué nos pertenece lo mismo a Cristo y a mí? Porque somos hijos Tal cual. ¿Hijos de quién? de Dios el Padre. Muy bien. ¿Y a quién heredamos? A Dios. Lo que Heredamos Dios a Dios. Lo que es. Lo que Dios es. Lo que Dios es. Porque Jesús, ¿a quién mostró?
al Padre. Y nosotros, que somos coherederos de todo lo que Cristo recibió, ¿a quién debemos mostrar nosotros con nuestra vida? No hablar, es que yo soy creyente, es que soy cristiano y es que no sé qué, y me pongo el rótulo aquí en la frente para que todo el mundo sepa que yo soy cristiano, y me pongo la camiseta con todo el nombre, yo amo a Jesús, pero eso es lo que la gente necesita saber o necesita ver, necesita darse cuenta, necesita observar, fijarse, contemplar a Cristo a través de ustedes y de mí. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Somos coherederos con Cristo. ¿Cómo entiende usted? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo entendemos eso? Entonces, somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, dice la Escritura. ¿Qué piensa? Bueno, se me vienen a mí varios textos a la mente. Tome su cruz y sígueme. Ah, está como hablando de que para tener esa herencia hay que hacer algo. Hay que también cumplir lo que se pide para eso. Eso por un lado. Y por otro ¿Qué lado, se pide, Hernando? ¿Qué se pide? amar. Yo lo podría resumir en amar. Si Dios nos hereda el amor, Dios es amor. Nosotros heredamos lo que es Dios. Entonces, heredamos el amor de Dios. Y al ser coherederos, ese amor no es para que nosotros nos quedemos con él. Ese amor lo debemos compartir con todos los coherederos, que son todos los hijos de Dios. Y pues debemos buscar que todos lleguen a ese derecho de ser hijos de Dios, compartir ese amor con todos. Bueno, Hernando, ahí vamos mirando. ¿Alguien más había levantado la mano? Pues yo me voy a arriesgar un poquito a ver si se puede. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí es que padecemos. Ese sí es un condicional. Hay una condición. Sí es que padecemos juntamente con Él. Aquí realmente la palabra que habría que desmenuzar es padecer y juntamente con Él. Ese Él hace referencia a Cristo. Si padecemos juntamente con Cristo, que es coheredero con nosotros, ¿qué es lo que debemos padecer? Esa sería la pregunta que yo haría. O sea, ¿a qué se refiere el padecimiento? Bien, gracias, Jack. A que juntamente con Él seamos glorificados. Yo pienso que aquí la palabra que tenemos que mirar es el padecer, porque si padecemos, vamos a poder ser coherederos con Cristo. Entonces, bueno, no sé, hay que mirar esa palabrita con harta lupa. Muy bien, es muy sencillo. Milena. Bueno, cuando pienso en ese padecer, como hablábamos ya, Jaque, pienso en que cómo padeció Cristo. Entonces hablo de mi voluntad. ¿Por qué metes a Cristo? Porque dice que en el versículo dice que si padecemos juntamente con Él. Entonces, ese juntamente con Él es como Él se sometió al Padre. Entonces, ¿cómo está mi voluntad hacia el Padre? Entonces, recuerdo la enseñanza hace 8 días que Él es el camino. Él ya lo recorrió. Entonces, si yo voy por ese camino juntamente con el que lo recorrió, entonces voy a padecer porque no voy a hacer mi voluntad. Entonces, voy a padecer con Él. Entonces, va a ser bonito ese proceso porque aunque voy a padecer, voy a renovar mi mente, voy a ser quién es lo que Él dice que soy y voy a estar en ese proceso. Entonces, eso. Bueno, amén. Muy bueno lo que Milena es una cosa extraordinaria. Yo quisiera que la saboreáramos, la palpáramos. Eso, ¿qué es padecer? Porque todo el mundo ve la parte negativa. No es que me toca sufrir, me toca como Pablo que me apedreen, me latiguen, me metan preso, me echen de allí, una patada, un puño, no sé qué, o lo que sea. No, ahí no está hablando nada de eso. Aunque ser creyente
dice la Escritura, que va a generar persecución, va a generar ser apartado de todos, de que le perder amigos, de muchas cosas. Eso también. Pero esto de ser coherederos juntamente con Cristo y padecer juntamente con Cristo tiene otras connotaciones como las que Milenita estaba hablando sabiamente. Para evitar lo negativo, vamos a ir a una escritura. Porque es que siempre que vemos esa parte, y ahorita vamos a ver lo que traduce el griego en esa parte de si es que padecemos, si es, ese sí que aparece ahí, ¿qué es lo que traduce el original, cierto? Entonces, porque acuérdense que esto es una traducción que llegó al español después de pasar por el inglés y después de pasar por otras situaciones ahí. Entonces, vamos a mirar algo que nos va a sacar un poquito del texto, o sea, del pensar en negativo cuando se habla de si es que padecemos juntamente con Cristo. Entonces vamos a mirar el Romanos 6, unos cuantos versículos, por ahí unos 8 versículos, que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Recuerden lo que estamos averiguando. ¿Qué estamos averiguando? Si es que padecemos. Pero estamos mirando que no es lo negativo, sino lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Ya lo dijo Milena. Lo negativo es pensar lo que no tengo que pensar, que significa padecer. Entonces aquí dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo 2, en ninguna manera. Explica, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si estamos muertos al pecado, ya es imposible vivir en el pecado. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no por Cristo, sino en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Notan algo de padecimiento ahí? Ya hemos sido bautizados en su muerte. O sea, yo estoy de acuerdo en que yo morí con él, fui sepultado con él, resucité con él. Si no estoy de acuerdo con eso, pues no estoy de acuerdo con lo que estamos hablando hoy. Entonces, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo. Voy a parar un poquito ahí, coma. ¿A cuánto nos costó trabajito convertirnos al Señor, creerle al Señor? ¿A cuántos nos cuesta todavía mucho caminar como Dios dice que debemos caminar? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿Cuántos sufrimos en nuestro ser porque pecamos y tenemos que caer de rodillas a pedirle perdón, no de salvación, sino perdón para mi comunión pura, diáfana y santa con Dios? Señor, pequé hoy. Quiero que me perdones por esto, por esto y por esto. Abrir el corazón a Dios. ¿Cuántos sufrimos esa clase de padecimiento? Como el que sufrió el Señor Jesús. Venga, Señor, no quiero pecar, yo quiero serte agradable, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Ustedes creen que para Jesús fue fácil? Pues por lo que padeció, aprendió obediencia, dice la Escritura. Por lo que padeció, aprendió obediencia, y nosotros somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, dice la Escritura. Versículo 4 entonces, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, escuche, así también nosotros andemos en vida nueva. Si Cristo resucitó de los muertos, ¿tiene vida nueva? En el sentido de que ya no tiene nada que ver con el pecado. Claro que sí. Ya no va a cargar más con el pecado de nadie. Él ya lo cargó y pagó. Vida nueva. Él la segunda vez que venga no va a venir en relación con el pecado, dice la Escritura. Nada tiene que ver él ya con el pecado. Él dice por allá en una Escritura, me voy ya porque por ahí está el demonio y él nada tiene conmigo. La pregunta es, ¿tiene algo que ver conmigo? Si fui bautizado, si fui sepultado juntamente con Cristo y resucité con Cristo, dice ahí, estoy andando en vida nueva. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Tienen algo que ver? Pues como no tienen nada que ver, nuestro proceso, nuestra lucha es poder vivir en esa luz sin que las tinieblas tengan que meterse ahí. Porque allá en la tentación lo que hizo Jesús fue, las tinieblas no tienen parte conmigo.
No tienen parte la luz con las tinieblas, nada, no tienen parte. Y esa es nuestra tarea, porque somos coherederos con Cristo, porque somos coherederos con Él. Bien, versículo 5, leamos por favor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Tanto en la muerte como en la resurrección somos semejantes, somos ahí, caminamos el mismo camino. Nosotros no para salvación, sino para recibir la herencia de la vida, la herencia de la gracia, la herencia de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué fue lo que fue crucificado? Mi viejo hombre. Esa vieja manera de pensar, de vivir, de estar separado de Dios, fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque atrás dice, si morimos al pecado, ¿cómo todavía vivimos en él? ¿Cómo es que es imposible vivir en él? Porque es que el cuerpo del pecado ya no existe, dice ahí. Fue crucificado juntamente con Cristo, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire lo que significa o lo que estamos viendo si es que padecemos juntamente con él. No se trata de nada de esto, de que somos pecadores, de que somos esclavos del pecado, nada de eso se trata. Sigamos al 8. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fuimos muertos, fuimos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo. Entonces, ¿hemos sido justificados del pecado? Sí, yo he sido justificado del pecado, es lo que deberíamos decir con plena certeza. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. También sí, yo sigo con Cristo, soy coheredero con Cristo de todo lo que Dios es, de todo lo que nos dio, su gracia infinita, su amor infinito, su misericordia infinita, su perdón, todos somos herederos absolutamente de todo, no tenemos nada que quedar. Si es que padecemos, entonces la palabra si es que padecemos, dice por allá un estudio que dice, no habla de si sufrimos con Cristo para ser glorificados con Cristo. La palabra sí aquí es eiper, eso lo pueden averiguar ustedes. Y puede decir, ya que, como algo realizado, como algo que ya se hizo, como algo que ya se padeció, Él lo padeció, nosotros lo padecimos, eso ya sucedió o va a suceder. Entonces, si vamos a leer un poquito ahí, eso es lo que yo leí, ustedes tienen que estudiar, no me crean. Si vamos a leer ahí en Romanos, dice, ya que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Eso ya pasó. Nosotros ya fuimos muertos al pecado, sepultados al pecado, resucitados al pecado, ya no tenemos nada que ver con Él, porque padecimos juntamente con Él. Eso ya sucedió. Ahora, ¿quiénes somos nosotros en este cuerpo? Hombres y mujeres creyentes que están viendo un proceso de santificación, que necesitamos el proceso para entender que lo que Dios quiere no son autómatas, esclavos, amos, siervos, sino que somos hombres y mujeres en una libertad absoluta para amarlo a Él. ¿Y eso va a causar dolor? Pues sí, porque yo quiero otra cosita, pero ya el Espíritu Santo me dice, no, a ese mundo no pertenece usted. Esa no es la tarea que usted vino aquí a hacer sobre la tierra. Usted vino a manifestar con su vida quién es Cristo, que es real, que la palabra es viva y eficaz, es real, que la palabra es luz, que es comida, que es agua, que es abono, que todo lo que el Señor es, eso es lo que es real para la humanidad. Y tiene que ser real porque somos la iglesia de Cristo. Y el mundo tiene que conocer a Cristo. Lo tiene que conocer. Si usted ha perdido, voy a decirlo de una manera muy amorosa, para mí mismo también, si usted ha perdido el interés por hablar de Cristo, es hora de que descubramos todo esto y nos demos cuenta de lo que somos, del poder que hay en nosotros, de la grandeza que hay en nosotros. Ha descendido poder de lo alto y nos capacitó para predicar el Evangelio de Cristo. Yo no quiero saber de conocimiento de ningún tipo, yo lo único que quiero saber es a Jesucristo y a este crucificado, resucitado y sentado a la diestra del Padre. No quiero saber nada más. Eso es lo que quiero predicar. Y si ustedes observan sus cartas y todo lo que cuenta el libro de los Hechos, eso se la pasó haciendo toda su vida, sin importar absolutamente nada de lo que el mundo dijera. Si lo despreciaba, si no, prefirió vivir eso. Y lo pongo como ejemplo en el sentido de nosotros estamos capacitados para ello. Nosotros estamos capacitados para ello. Dice la Escritura en lo que acabé de leer, perdón un segundo. El hecho es que padecemos juntamente con Él, hemos padecido juntamente con Él, y juntamente con Él seremos glorificados. Juntamente con Él. Él ya fue glorificado, la iglesia ha sido glorificada, la iglesia es exaltada, la iglesia es santificada, la iglesia es lavada, la iglesia es purificada. ¿Por quién? Por el que va a venir por ella, porque la va a santificar para Él mismo, la va a purificar para Él mismo día con día. Y está el Espíritu Santo invitándonos a nosotros a tener un encuentro con la palabra, que nuestra mente y nuestra vida sea renovada de una manera especial. Muchas personas se satisfacen con el hecho de ser salvas y ya, y que tienen un lugar en el cielo. Ya con eso se sienten tranquilos y que pues van a pasar la eternidad sin sufrir y sin pasar congojas ni nada. Y se sienten ya tranquilos con eso y son salvos. Pero los que escudriñamos la Escritura, los que tenemos un encuentro con la palabra, no podemos ser lo mismo. Ya no vamos a ser lo mismo. Es imposible seguir siendo lo mismo. Las Escrituras se nos salen a nosotros por todos lados. Uno en cualquier reunión, donde quiera que esté, uno se sienta y habla 3 o 4 cosas, pero eso empieza a dar bote y bote hasta que llega al punto que tiene que llegar, que es hablar de nuestro Señor, conversar con los demás, que ya lo conocen a uno y uno ya tiene la autoridad para poder hablar del Señor Jesucristo. Vamos a mirar un versículo. Por favor, leer Juan 15:20 para concluir un poquito esta parte. Miranita, por favor. Gracias.
Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nos perseguirán, pero van a guardar la palabra que usted ha guardado. ¿No les parece esperanzador eso? Que es al final la cuenta de nosotros por sobre la tierra. Si lo han perseguido a él, pues a nosotros nos van a perseguir, porque somos herederos con él, coherederos con el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué nos van a perseguir? Por esa relación íntima que tenemos con el Señor, con la palabra misma. Por eso hay persecución. Es que usted ya no toma, usted ya no sale, usted ya no va a fiesta, usted ya no sé qué. Nosotros podemos ir a una fiesta, podemos ir, porque es que el Señor Jesús se juntó con todos, pero no se unió a nadie, a ningún pensamiento contrario al de su papá. Aprovechó toda oportunidad, se sentó con ladrones, prostitutas y demás, escribas, fariseos, y les habló de él, aunque no lo conocían. Habló del camino, la verdad de la vida, de la luz. Evangelizó el Señor Jesús. Él evangelizó. No se separó de la sociedad, se unió a la sociedad. El apóstol Pablo se hizo a todos para ganar a algunos para Cristo. Y esa parte se llama padecimiento, porque es el padecimiento de Cristo, es el padecimiento de nosotros que somos coherederos con él, que estamos en identidad absoluta con el Señor Jesucristo, que lo manifestamos. Entonces, eso es lo que es padecer de buena manera, no que hay que qué susto, porque mejor dicho, yo voy a conocer del Señor y cuántas cosas no me van a pasar y antes de ser cristiano sí que tenía plata y ahora no tengo, o estaba más sano y ahora enfermo y un poco de cosas. Todas esas son las mentiras del que ya no tiene nada con nosotros, pero que a veces las personas escuchan. Jacqueline, bien. Bueno, pues eso para mí es maravilloso porque significa que el Señor Jesús ya padeció por mí. O sea, Él padeció por mí la muerte y crucificó con Él el pecado. Obviamente eso no significa que yo no peque, pero ya no padezco por Él porque no tengo que morir por el pecado. Ya el Señor lo hizo por mí. Él ya lo hizo por mí. Y eso pues me da, como su merced dice, una esperanza maravillosa. O sea, yo veo como lo estaba leyendo literal, ese sí, y el sí, entonces me parecía condicional y no, es que no se trata de que yo tenga que padecer porque ya el Señor lo hizo por mí, ya hizo por mí, ya padeció, ya fue a la cruz por mí y crucificó juntamente con él absolutamente todos mis pecados. No significa, obviamente, que yo en este caminar con el Señor y en este saber que soy hija, no sufra, para dejar la palabra padecimiento. Cosas que de pronto hacen parte de la vida como tal, pero que no tienen nada que ver con esta relación con el Señor, que no tienen nada que ver con esta relación con Dios, que no tienen nada que ver con el vivir mi vida para Él, para agradarle a Él, para ser feliz hablando de Él, que me parece que es lo chévere. Y cuando su merced dice, ¿por qué le cuesta a uno tener que hablar del Señor? ¿Y por qué en algunos momentos de mi vida me ha pasado, dejo de hablar de Él? Pero empiezo a sentir ese sentimiento aquí adentro del Espíritu que me dice, algo está pasando, o sea, en tu relación conmigo. Y eso es maravilloso, o sea, sentir que ya no tengo que padecer por el pecado. Es que aquí el problema es padecer por el pecado. Eso me parece muy esperanzador y maravilloso. Gracias, Jacqueline. Pero quiero que quede un poquito más claro lo que Jacqueline dice. No solamente fue Jesús a la cruz, no solamente Él murió, no solamente Él fue sepultado, sino que nosotros juntamente con Él, los que creemos que fuimos con Él a la cruz, creemos que fuimos sepultados con Él y creemos que resucitamos con Él. Morimos, fuimos sepultados y resucitamos con Él. Y estamos sentados a la diestra de Dios, juntamente con Cristo, que es lo que nosotros necesitamos entender verdaderamente, qué es lo que somos, verdaderamente. Juan 13:3. Papi, ¿me dejas leer acá un versículo antes de pasar al tuyo? ¿Me lo regalas, por favor? Primera de Pedro 4:1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Diferencias entre él y yo. Maravilloso. Ahora, lo que yo he preguntado muchas veces, sin ese yo de sobradez, sino ese preguntar, ¿cuántos padecemos en la carne? ¿De verdad padecemos como padeció él? ¿En verdad padecemos? Porque, ¿por qué padecía él? Porque, bueno, estoy siendo tentado en todo. Y bueno, yo no sé, se ve como tan bueno porque como el pecado es una delicia, ¿cierto? Es una vaina súper chévere porque si fuera feo no pecaría la gente. Entonces, pero no, sometió la carne, le dijo a la carne no todo el tiempo, si no, no hubiera sido nuestro Señor, nuestro Salvador. Padeció en la carne. Si Cristo padeció en la carne, ¿quiénes somos nosotros para no padecer en la carne? ¿Más superiores a Cristo? No. Si Él padeció, nosotros tenemos que entender que vamos a padecer. ¿Por qué? Porque es que el pecado está al asedio. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si no andamos pilas, si no andamos atentos, cuando menos nos demos cuenta estamos caminando de mano con el pecado como si fuéramos los mejores parceros. Y eso así no funciona. Por eso es que tener un encuentro con la palabra. Un encuentro con la palabra va más allá de una reunión, va más allá de saberme la escritura. Es que eso sea parte de la más mínima parte de mi ser. Cada letra, cada tilde, cada coma, cada 2 puntos, todo lo que hay allí que sea parte de nosotros. Necesitamos ese crecimiento. Necesitamos ese crecimiento todos como hijos de Dios. Necesitamos esa fortaleza de entender realmente lo que nosotros somos. ¿Se ha preguntado acá? ¿Entendemos que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo? ¿Lo entendemos realmente para que esa pasión se encienda en nosotros por vivir una vida de acuerdo a lo que es Cristo? ¿Entendemos que significa que nosotros seamos como Él luz, que seamos como Él pan de vida, que seamos como Él camino, verdad y vida, porque es lo que exponemos con nuestra vida, el camino, la verdad y la vida? Eso tiene que transformar nuestras vidas. Eso tiene que hacernos otro tipo de personas. Y como hablaba con mis hijas anoche, eso, hablando de un hogar, tiene que hacer tan firme, tan poderoso un hogar, una familia, que tiene que ser inamovible realmente. Inamovible cuando uno entiende todo esto. El hogar representa lo que es la iglesia misma. La cabeza, que es el esposo, es Cristo, y la iglesia, que es la mujer, representan todo el evangelio de Cristo en nuestro hogar. Y eso es lo que significa esto. Si no tiene hogar, su familia lo tiene que mostrar. Porque es que su familia es creyente también. Y si no lo es, usted es creyente en medio de las tinieblas. Y ahí tienen que ver a Cristo. No porque usted les da lora con la palabra y dele con la palabra. No, eso no se trata. Se trata de solamente de que su vida hable. Nos habló por el Hijo, no por medio del Hijo. Porque si hubiera sido por medio del Hijo, solamente el Hijo se consigue un púlpito, un megáfono y cuenta todas las cosas y ya terminé mi tarea, como hacemos nosotros aquí en la tierra. No, así no es. Es que nos habló por el Hijo. Y hoy el Hijo tiene que hablar en nuestros hogares, porque somos como Él, coherederos de las mismas bendiciones, coherederos de lo que Dios es, para manifestarlo en donde quiera que estemos. En donde quiera que estemos. Eso somos nosotros, pero necesitamos entenderlo. Mire, Dios nos tiene en un lugar, como les decía aquel día, pero nosotros queremos estar en nuestro lugar. Y Él nos tiene en un lugar preciso, perfecto, eterno, para manifestar lo que Él es, a través suyo y mío, a través de la iglesia. Pero queremos, no, pero no tan allá, ni tan lejos, ni aquí en este ladito me queda bien. Así no es. Así no es, realmente así no es. Vamos a leer un poquito Juan 13:3, que al fin no leyó la señorita. Dice así Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas le dio a Jesús en las manos? Todas. ¿Y nosotros qué somos? Coherederos. ¿Quién recibió más? Por favor, empecemos a meditar eso. Empecemos a meditar eso, por favor. Mateo 28:18. Mateo 28:18. ¿Lo tiene, Catherine? Acá lo tenemos.
Por favor, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ujú. ¿Y nosotros quiénes somos? Coherederos con Cristo. Solo meditemos si somos lo que decimos ser o somos lo que Dios dice que somos. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Vamos a ver qué somos nosotros entonces, por favor. Gálatas 4. Gálatas 4, 7. Así que ya, hermanos y hermanas, y Giovanni Ramírez, ya no somos esclavos. ¿Qué somos? Hijos. Y si hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Herederos de Dios. Porque Cristo ejecutó una obra y que yo estuve con él, porque creo que estuve con él, por eso soy lo que soy. Somos herederos. Es darle un matiz a Romanos. Vamos a leer para terminar esta mañana algo muy bonito que tengo acá, y está en el capítulo 4 de Gálatas. Dice así el capítulo 4 de Gálatas, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, el heredero es igual que el esclavo por ser niño, aunque es señor de todo. Aunque ese niño es señor de todo, es niño y es igual que el esclavo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Para qué? Para recibir la herencia. Hasta ese tiempo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, papá, papá. Si eso lo sabemos, así que ya no somos esclavos, sino que somos hijos y herederos de Dios, juntamente o por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el de toda la obra. Esclavos no somos, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, dice la Escritura, sino un espíritu de libertad, un espíritu que nos impulsa, nos lleva, nos conmina a manifestar lo que el Señor Jesucristo es. Apocalipsis 3:21, Milena, y cerramos. 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y ya vencimos o ya vencieron? ¿Cómo entender? Él ya venció. Él ya venció. ¿Y quién estaba con él? Nosotros. Él no se apartó de nosotros para hacer la obra de la cruz. ¿O cuánto hemos tenido que hacer para ser hijos de Dios? Creer nomás que Él ya venció, que Él ya lo hizo. Entonces, ¿en dónde estamos? Juntamente con Él, a la diestra del Padre. Nos falta ser transformados, sí, este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, para ya conocer cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, saber cómo Él es. Hermanos amados, gracias. Muchas bendiciones, en verdad. Espero la siguiente semana haya un predicador de esos maravillosos que quieran llevar la palabra desde cualquier parte del país, no hay ningún problema. Así de que estoy atento a sus peticiones de predicar el Evangelio de Cristo. Un abracito a todos.